Muy buenas amigos de YouTube, visitantes de Internet, filósofos y seguidores de vidas y cronologías. Una vez más entraremos a ver un gran pensador llamado Anaxágoras de Clazómene. Bueno, se especula que es él por los historiadores y científicos, además de los antropólogos expertos. Bueno, su ocupación fue la filosofía, la investigación, la astronomía y la astrología. Sus padres eran Hegesíbulo o Eúbulo. Nació en el 500 a.C. en Ionia Clazómene, la actual Turquía. En el 480 llega a Atenas. En el 467 a.C. predice la caída de un meteorito a Ego. En el 455 se traslada a Atenas. En el 436 se exilia de Atenas. En el 431 fue acusado por blasfemia, ya que era en ese tiempo y aún lo es un pecado mortal. En el 428 fallece en Lampsaco, Turquía. Bueno, los acontecimientos fue el maestro de Pericles, Tucídides y Eurípides. Fue discípulo de Anaxímenes, Parmenídes, Zenón y Empedocles. Introdujo conceptos del nous como el principio del universo. Fue un filósofo pluralista, además un demócrata esclavista, además de que era un inconsecuente materialista, un científico natural. Tenía concepciones del sol y la luna. La inteligencia humana es gracias a tener manos. Los principios fundamentales infinitos se tienen que dar por la inmutabilidad del ser. Hay un eterno devenir. Hay unas semillas cualitativas. Se presentan unos cambios naturales cualitativos. La realidad es compuesta, objetiva e infinita. Además decía que en todo tiene que haber partículas. Hay una inteligencia actualmente en movimiento de las partículas, por la cual no se puede concebir ese principio universal de los que los filósofos y grandes pensadores tenían en ese momento. Más de que la diversidad la veía en homeomerías. Era un gran conceptor de la corporeidad atómica, del espíritu gobernante universal. Había un espíritu que gobierna el universo. Había una demostración cualitativa, pero que esta era mezclada. Ese principio universal nous era inmóvil, pero este mueve todo. Había una separación de semillas. Su cosmogonía era equitativamente cosmológica. Era una percepción de cosmogonía y cosmología, era símil. Su concepción también era la creación animal por medio de la humedad. Había una infinidad de semillas divisibles, como había mencionado, por las homeomerías. Esto ya es lo que los científicos hablan como los científicos tomistas, que veremos posterior videos. Hay una definición del arco iris y de los meteoros debido a su astronomía y astrología. Tenía una concepción del movimiento y el conocimiento, como esta era una dualidad perfecta. Además de que había una mezcla de separación de la realidad, además de la generación o destrucción de la misma. Además veía que habían vacíos inexistentes, lo que podrían ser los hoyos negros y agujeros negros, ya la metafísica y percepción astronómica y astrológica universal. También tenía una concepción de diferenciar las proporciones de los componentes naturales. Había predicho, como había mencionado, la caída del meteorito en Egospótamos. Impulsó la investigación natural, la investigación cerebral y el monoteísmo griego. En sí, pues, no era ateo, simplemente creía en un solo Dios, en un Dios griego.
razonó de los eclipses solares y lunares y de que los peces tenían cierta respiración. Afirmaba que la división indefinida era una relación espacio-tiempo. Viajó y fue maestro y habitante de Atenas. Viajó a Jonia, como había mencionado, fue exiliado de Atenas. Se refugió en Lampsaco, Turquía. Fue acusado por Cleón por blasfemia. Acusado por Tucídides por traición. Y era un supuesto enemigo de Demócrito por las teorías tomistas. Fue el primer fundador de la escuela de Atenas. Fue el precursor de la teoría atomista, como había mencionado. Para contextualizarlos, el nous, siendo esta la mente o el pensamiento, su cosmología eran las ideologías dadas por el pensamiento universal. Su cosmogonía eran esas pluralidades cualitativas diferentes que generaba el cerebro para el pensamiento de aquellos tiempos. El Sol lo definió como una masa de hierro ardiente, la Luna como una roca reflectora brillante, la unidad como ese principio puro que no se mezcla, por eso habla de un nous. Las semillas habla de los elementos originarios, como lo son agua, tierra, aire y fuego. Los cometas los definió como conjunto de piedras astrales flameantes estelares. Las homeomerías, según su cosmología, eran partículas inalterables, invisibles. El Arhewar Shem eran esas homeorías como principio material. El cuerpo lo definió como una unión agregada de átomos, que es una concepción muy realista. El cosmos, ese era en su cosmología y en su tiempo, era ese espacio masivo efectuante para separación de semillas. Los astros eran esas concentraciones sólidas enormes. El arco iris lo definió como una reflexión solar en las nubes. Los meteoros como los sólidos andantes naturales veloces espaciales. Y esa dualidad eran esos elementos importantes de la creación. Su obra más conocida, especulada, es sobre la naturaleza, y las frases más célebres de él se llama inteligencia inmezclable, lo demás es mezclado. Esa es una frase en base a su cosmogonía. Bueno amigos, espero les haya gustado esta increíble razón y percepción del filósofo Anaxágoras de Clazómene. Les guste, comenten, se suscriban, vean mis otros videos y bueno amigos, hasta la próxima. Chao, chao.